Muy bien, comenzaremos con la clase de trastornos cognitivos. Cuando decimos cognitivo nos referimos a todos aquellos procesos a través de los cuales los individuos son capaces de generar y asimilar conocimiento. Para que esto suceda, tenemos que tener íntegras algunas de las funciones psíquicas que estudiamos en semiología, principalmente la memoria, la conciencia, la percepción, el lenguaje y todo esto que es lo que capacita para el tema de resolución de problemas, con lo cual le permite a uno la identificación, apelar a los distintos recursos que uno aprendió a lo largo de su vida y poder aplicarlos correspondientemente para la ejecución. Veremos que cuando vemos ahora los siguientes cuadros son cuadros de déficit y recordemos siempre que las demencias, que dentro de los trastornos cognitivos son el grupo más importante que queremos que ustedes fijen, dentro de las demencias el significado es que funciones que uno tenía se comienzan a perder. Recuerden que cuando hablamos de esquizofrenia se hablaba de demencia precoz, porque después de cada brote se perdía el funcionamiento psíquico y en este caso las demencias comienzan generalmente en gente mayor que había adquirido esas funciones a lo largo de su vida y comienza a perderla por distintas circunstancias. Dentro de los trastornos cognitivos, como les decía, están presentes las demencias, pero también el delirium, que son esos cuadros orgánicos producidos por causas, por ejemplo, tóxicas, metabólicas, y otros trastornos amnésicos que no lo vamos a trabajar en esta cursada, pero tenganlos presentes que también existen en muchos tipos de trastornos de memoria, que ustedes habrán visto en varias películas donde la persona no recuerda quién era y tiene problemas en reconocerse, o alguien que está todo el tiempo fijando nuevamente los hechos y sin poder acceder a la memoria reciente. Dentro de los trastornos cognitivos, el DSM-5 tiene una clasificación nueva, especial, con la cual muchos autores no están de acuerdo, que divide el delirium igual que en las clasificaciones anteriores, pero luego divide el trastorno neurocognitivo menor y mayor. A los fines prácticos y para que ustedes puedan fijar aquí, vamos a trabajar los dos grupos más importantes de demencias, que son las demencias vasculares y las demencias degenerativas, principalmente el Alzheimer, que ocupa el 80% de las demencias en la actualidad. Cuando decimos demencias vasculares, pensamos en accidentes cerebrovasculares, infartos múltiples, todos esos cuadros que tienen que ver tanto que ver con el tema de la arteriosclerosis cerebral y que tienen tanto que ver con una calidad de vida que no esté deteriorada, y aquí entra el tema de la colesterolemia, trastornos cardiológicos, controles de diabetes, etcétera, etcétera, etcétera. Por definición, todos estos cuadros son desórdenes mentales orgánicos. Cuando decimos orgánicos, es que no están producidos por razones psicológicas. Por supuesto que hay afectaciones psicológicas múltiples, y no solamente individuales, sino que afectan el área familiar y con un gran compromiso de asistencia por parte de los seres que se encargan de esto, y muchas veces es una enfermedad que tiene un altísimo costo, incluso en el tema de la salud, porque requiere de asistencia institucional, y esta asistencia institucional implica también cuidados de tipo médicos, fisiátricos, fisiológicos, de terapias ocupacionales, de fisioterapia, de terapias físicas y una gran cantidad de gastos en el tema de medicamentos. Como en todas las patologías psiquiátricas y médicas, lo más importante es la prevención, y está destinado gran parte del gasto en salud para poder identificar precozmente este tipo de cuadros y poder por lo menos detenerlos, sino curarlos. Pensemos que la población mundial en general, el ser humano está viviendo cada vez más años, y como esta enfermedad se presenta en la gente mayor, implica un gran número de población que va a verse afectada por este tipo de patologías. Por lo tanto, aquí, más allá de lo comercial y lo económico, los laboratorios están invirtiendo muchísimo dinero en el tema de investigar medicamentos que puedan detener estos procesos, además del abordaje múltiple interdisciplinario en la asistencia de este tipo de pacientes. Como les decía, entonces son trastornos mentales orgánicos producidos por causas físicas, y aquí vemos principalmente que hay una pérdida de capacidades intelectuales que, definido por el DSM, tienen que producir un deterioro social y ocupacional. Por lo tanto, es un desorden adquirido. La persona no traía desde la infancia, pero vamos a ver que en muchos casos hay una base genética indiscutible. Como les decía antes, están afectadas distintas funciones, y lo más común y lo más corriente es el tema de la memoria. Luego vamos a ver, esto afecta a su vez el comportamiento,
de las personas y dejan de ser reconocidos. Ya el abuelo no es el mismo de antes, tiene conductas extrañas. Los nietos chiquitos lo ven y no entienden qué le pasa al abuelo. ¿Por qué no me reconoce? ¿Por qué me habla como si fuera otra persona? Y ya le conté y me vuelve a repetir un montón de veces lo mismo, y esto produce una desinserción social bastante dificultosa, y cuando no muchas veces una gran frustración por parte de la familia, en la cual piensa que es falta de cariño o rechazo cuando tiene múltiples funciones psíquicas deterioradas, y eso lleva a que no tenga el reconocimiento. Vamos a ver luego el nombre que tiene esto. Por lo tanto, aparte del comportamiento de estos pacientes, estas pacientes, tenemos también deterioros de su personalidad. Muchas veces vamos a ver alterado el juicio, y esto va a llevar a que justamente se puedan producir fenómenos psicóticos dentro de la demencia, así como procesos de trastornos del ascenso-percepción con alucinaciones y por supuesto también delirios que tienen determinado tipo de características. La atención también se ve deteriorada. Muchas veces las personas con demencia están metidas dentro de sí mismos, no pueden participar de una simple reunión familiar, un cumpleaños, y uno trata de integrarlos y la atención es muy poco sostenida, por lo tanto no se termina de incorporar ni participa de los temas. En el esquema corporal se ve seriamente alterado, y además de algunos problemas físicos que se presentan a esta edad, llevan a que el abordaje, principalmente el terapista ocupacional, que va a poder evaluar el espacio por donde se traslada y se mueve esta persona, tiene muy grandes implicancias, porque pensemos que en estas edades el tema de el calcio en los huesos, y principalmente en las mujeres posmenopáusicas, se ve dificultado. Por eso muchas mujeres toman calcio y fijadores de calcio para prevenir el tema de osteoporosis, porque una simple caída, un simple golpe puede terminar en una fractura. Y siendo, ustedes habrán visto en anatomía, en la articulación de la cadera, el cuello del fémur es un lugar muy frágil cuando hay osteopenia o osteoporosis. Esto significa disminución del calcio en los huesos, y puede llevar fácilmente a la fractura, con todo lo que eso implica en el tema de una intervención de tipo quirúrgica para poder implantar una prótesis. Estas relaciones espaciales también vemos que se ven dificultadas por la posibilidad de los reflejos, y justamente en el caso de los hombres, pero también de las mujeres por supuesto, eso impide el tema de que puedan seguir manejando, y muchas veces muchos pacientes se resisten a dejar el auto. Hay muchos hombres que vivieron toda su vida manejando y de repente sienten que le cortan un brazo, no que le quitan el registro, y se transforma en alguien que era independiente en tener que ser trasladado dependiendo de otra gente. Y hemos visto muchas veces, vamos a ver después, que la frontalización de estos pacientes, o sea, la alteración del lóbulo frontal, lleva a una desinhibición, y estos pacientes al volante son un peligro por la falta de reflejo y por la impulsividad. Y vamos a ver después cómo no encuentran la palabra. Hay muchas alteraciones en el tema del nombrar un objeto, y en estas dificultades impiden que puedan mantener una charla, y donde alguien tiene que tener mucha paciencia para que pueda terminar de armar una frase, y lleva una clara lentitud en el tema de la expresión. También se dificulta el pensamiento abstracto, entonces no pueden sostener ni cuentas matemáticas, ni reconocimiento, ni conceptos complejos. Por eso, en general, la gente, sin entender esto, intuitivamente les habla como bebés, y le habla despacito y con palabras muy simples, cosa que es correspondiente para que pueda entender. Y esto de abordaje les permite a ellos por lo menos seguir sin esa velocidad de un lenguaje de un adulto sin dificultades, pueden participar o llegar a comprender mejor los términos. Las funciones ejecutivas y motoras están muy afectadas, y pensemos justamente este tema en el área frontal, prefrontal, la iniciación de las conductas, como justamente de la intencionalidad, también está en dificultad. Y vamos a ver luego las apraxias, las dificultades en la ejecución de situaciones muy simples, que a un adulto normal, abotonarse la camisa, subir el cierre del pantalón, cepillarse los dientes, puede ser un trabajo que puede llevar hasta media hora, una hora en poder abrocharse un botón, y luchando con la angustia correspondiente que esto implica. Entonces, como resumen, veremos que el deterioro no es solamente de la memoria, sino de múltiples funciones. Ahora, ¿cómo tenemos que pensar? Ustedes ya tienen elementos como para pensar esto. Esto depende de cuáles son las zonas cerebrales que se ven afectadas y que producen atrofia cerebral. Lo veremos que en el Alzheimer, incluso con un depósito de determinado tipo de sustancias nuevas, productivas nuevas, que impiden el funcionamiento, hay un deterioro degenerativo
Cuando decimos degenerativo es progresivo, es simétrico, es bilateral, y este progresivo deterioro lleva a que, según el área, si es frontal, ya sabemos que está con compromiso el tema de la conducta y principalmente las conductas de tipo motora. Si vemos en el área temporal, principalmente el tema de las afasias, recuerdan el área de Wernicke, y el pie del lóbulo prefrontal, las afasias, falta de reconocimiento en el tema de la memoria, el tema justamente las agnosias y la falta de reconocimiento y todos los esquemas complejos, y según las áreas parietales el tema de las sensaciones, incluso vamos a ver luego posteriormente con el tema de la producción, el tema de la alucinación, están ligados también al área de visual, pero no es solamente en forma ilusoria, sino que tienen a veces un contenido de un relato de personajes que aparecen en la vida de esta persona mayor afectada por demencia. Un poquito de historia, digamos, vamos a ver justamente que en la historia de las demencias vemos que antes se buscaban muchas causas, que aparecían muchas causas ligadas a enfermedades que dejaban secuelas, como por ejemplo en su momento fue la sífilis. En los periodos cuaternarios de la sífilis tenía afectaciones del tema cerebral, y actualmente una de las causas que vemos en las enfermedades infecciosas fue el HIV. Gente joven, que el virus del SIDA se ponía en funcionamiento y aparecía la enfermedad del SIDA, tenía afectado el tema del cerebro, pues es una demencia en personas jóvenes con secuelas muy importantes. Luego aparecieron la detección en el siglo XX ya del Alzheimer, que se sintetiza con las letras EA, y otras enfermedades también degenerativas como la de Huntington y Pick, y algunas otras demencias incluso en gente más joven. Y fíjense, cuando se descubre, en 1960 recién se descubre con el microscopio electrónico estas sustancias que yo le contaba que se producen en las neuronas de estos pacientes con Alzheimer. O sea que recientemente, hace 60 años, pensamos en una sola generación de nuestros abuelos, empieza a investigarse seriamente cuál es la causa del tema de este tipo de deterioro. Recién en el año 76 se empiezan a descubrir alteraciones de determinadas neurotransmisores. Ustedes vieron el tema de la acetilcolina, ¿no?, en la corteza cerebral, y la reducción y acumulación de este deterioros, y últimamente han escuchado muchas veces hablar de la oxidación, la acumulación de deterioro en el tema de la oxigenación cerebral, y que lleva a nuevas investigaciones farmacológicas para facilitar y mantener el tema del funcionamiento neuronal, deteniendo el tema del envejecimiento cerebral. ¿Cómo se clasifican estas demencias? Las demencias las podemos clasificar de distintas maneras. Primero, y haciendo un razonamiento fisiológico que ustedes ya estudiamos en su momento, van a poder comprender las demencias que son afectadas la corteza cerebral, produce atrofia de la corteza cerebral. Cuando decimos atrofia, es que uno ve en las resonancias magnéticas, en las tomografías computadas, se ve cómo se achica la corteza cerebral y por lo tanto aumenta el tamaño de los surcos que había entre las distintas circunvoluciones cerebrales. Y uno ve cómo al achicarse la corteza se dilatan los ventrículos cerebrales. Entonces vemos que queda una fina capa delgada. Si tuviéramos posibilidad, yo les voy a mostrar después, les voy a pasar unas diapositivas donde van a ver las imágenes de cómo se ve el cerebro de un paciente con Alzheimer. Y después tenemos de las demencias corticales, tenemos las demencias subcorticales. Cuando decimos subcorticales, tiene que ver con que está afectado a los ganglios de la base, y aquí el ejemplo ya no es el Alzheimer, es la enfermedad de Parkinson. Ustedes dirán, ¿pero cómo Parkinson? La enfermedad motora sí, termina también con demencia. Es un cuadro muy complejo, y cuando las demencias aparecen tempranamente, se producen en personas jóvenes un gran deterioro de tipo cerebral, siendo una enfermedad también de tipo degenerativa, y se suplanta con medicación, pero tiene un pronóstico muy serio cuando hay un determinado tipo de evolución parkinsoniana, y hay cuadros que son del estilo parkinsoniano, pues están afectados, digamos, la producción de dopamina y la vía nigroestriada, que es una de las vías que está por debajo del tema de la corteza. Por eso lo que uno siempre ve primero son los síntomas motores del Parkinson, pues son los ganglios que controlan el tema del movimiento, que parece temblor distal y cara de póker, rigidez, falta de expresión, y muchas veces está precedido por un cuadro de depresión. Otra forma de clasificar las demencias son precoces o tardías. Justamente las demencias precoces tienen peor pronóstico y también tienen otro tipo de abordaje, que son personas de menos de 65 años, mientras que las demencias tardías son las habituales
y aparecen en personas mayores de 65 años. Unas causas típicas de demencias vasculares van a corresponder principalmente al estado del tema del cardiocirculatorio de esta persona, entonces puede presentarse en distintos fenómenos según el cuadro clínico que presenten. A ver, si ustedes se imaginan un árbol, una cosa es que alguien tenga tapado, digamos, el tronco, cortado el tronco, y otra cosa es que tenga cortado una ramita chiquitita arriba, en la punta. En el caso de la ramita chiquitita se va a ver afectado solamente la producción de hojas y frutos que tenga en esa área, en la cual está irrigado el tema del árbol. En cambio, si se afecta el tronco, puede parecer justamente un accidente cerebrovascular con compromiso de media carrera, la parte contralateral del resto del cuerpo. En este caso el compromiso va a ser mucho más serio. Entonces, más allá de los accidentes traumáticos, una trombosis, o sea, se tape una arteria, se produzca un trombo de las arterias, va a producir una disminución del funcionamiento que en ese caso ya difícilmente sea bilateral, si es en una de las ramas terminales, o central. Ustedes recuerdan el polígono de Willis, como irrigación del tema del cerebro. Por suerte el cerebro tiene varias vías en las cuales poder ser irrigado. Y dependiendo del tema de la arteria, entonces les decía, que no se tape el tronco, se tape una arteria ahí arriba. Y muchas tomografías con contraste, recuerdan las tomografías que nos pedía con contraste, es justamente para ver cómo está irrigado el tema del cerebro y le permite detectar a los médicos, a los neurólogos, justamente cuál es la parte del cerebro que está afectada, cuál no llega bien la sangre. Muchas sustancias de abuso, muchas drogas, también producen demencia, un deterioro de las funciones. Cualquiera puede ver a grandes artistas famosos que uno dice, che, este ya no es el mismo. Ni la personalidad, ni el funcionamiento, ni la rapidez mental. Lamentablemente todos conocemos a Charly García y que todo el mundo vio intoxicaciones serias con múltiples drogas, que su funcionamiento, además de que sea un genio y que sea creativamente, musicalmente alguien indiscutible, no es lo mismo en el tema del funcionamiento de las secuelas posteriores y con las medicaciones que tuvo que recibir para mantener, separando los efectos colaterales de estas medicaciones, claramente el funcionamiento hay un deterioro. Cuando vemos el tema de las secuelas de los distintos tipos de drogas que hemos visto en tema de Transpoitin, justamente vemos que deja mucho deterioro, y en los adictos inveterados, los adictos que ya tienen trastornos de años de consumo, esto es muy, muy frecuente. En la transparencia 12 que tenemos en el tema del Power que les envié, van a ver las distintas causas del tema de demencia. El tema de las degenerativas, como les contaba, el tema del Alzheimer principalmente, las vasculares, esto que llamamos de infartos o hemorragias cerebrales, las traumáticas, un accidente puede dejar una secuela, un traumatismo, producir un hematoma, y cuando se rompe una arteria, vieron que enseguida los neurocirujanos operan, tienen que hacer una trepanación, tienen que sacar parte porque no, la acumulación de sangre entre los cerebros hace que se comprima el cerebro y el único lugar por donde tiene para salir está el centro respiratorio. Entonces, si no se retira rápidamente el coágulo que se formó, o el derrame, el hematoma que se formó, esa persona va a verse comprimido y se va a morir por un paro respiratorio. Entonces, en este caso, digamos, nos vemos obligados al tema de poder intervenir lo más rápido posible para evitar justamente el tema de las secuelas. Tenemos también causas tumorales en el tema de demencia, como los meningiomas, que son benignos, las meninges empiezan a crecer, pero justamente por este tema de que crecen, hacen comprimir el resto de las arterias y el funcionamiento cerebral, y también pueden ser muy graves. Y muchas veces están ubicados en la base del cráneo, que es muy difícil de intervenir cuando no es imposible. Entonces se produce una atrofia del resto de la masa cerebral. Decíamos antes las causas infecciosas, las causas inflamatorias con las enfermedades autoinmunes, en el caso del lupus, hidrocefalias, digamos, el líquido cefalorraquídeo, ¿se acuerdan que tiene un drenaje, todo un circuito? Si se tapa, se produce una retención de líquido y hace que se comprima el cerebro contra las paredes, dejando una secuela, que es justamente el tema de una demencia. Causas tóxicas, la demencia alcohólica, por ejemplo, causas metabólicas, hepatitis crónicas, anemias crónicas, causas endócrinas, el hipotiroidismo, los tumores de glándulas suprarrenales, y causas psiquiátricas como el caso de la esquizofrenia. Continuaremos en el próximo video.